Muy buenas a todos y bienvenidos a Ser Inversor. Mi nombre es Benjamín y en el video del día de hoy vamos a analizar si la tendencia del S&P 500 y del mercado estadounidense como tal ha concluido, ha llegado a su fin, pasando en el cortísimo plazo simplemente a un periodo más bajista, un periodo más correctivo, donde simplemente sería para buscar apoyos en zonas importantes, las cuales vamos a revisar, y después seguir desarrollando la tendencia alcista de cara al cierre del 2026. Sabemos que el día de hoy estuvo marcado por un hecho y un suceso muy importante, que es la asunción y la comparecencia del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, la primera al mando, donde ha comunicado que su principal objetivo es claramente reducir la inflación lo antes posible, porque está bastante elevada según el objetivo de la Reserva Federal, que recordemos que es mantener el pleno empleo y una tasa de inflación lo más baja posible, y está bastante lejos de conseguirlo. No ha dado muchas pistas de cómo va a hacerlo, vamos a revisarlo y detallarlo en profundidad, y entonces el mercado ya empieza a tener ciertas dudas. Esto es algo que contemplamos en los últimos videos, en los últimos vivos, pero hoy lo vamos a actualizar y vamos a dejar una proyección de cara a las próximas semanas. Quiero que repasemos dos cuestiones antes de pasar a los gráficos y ver cómo ha afectado esto a todo el S&P 500 y a las principales acciones como Meta, por ejemplo, los 7 magníficos, que han llegado a corregir entre un 3 a un 5%. Primero tenemos que charlar sobre la visión de la Reserva Federal, sobre los miembros que componen esta comitiva del Banco Central estadounidense con su nuevo presidente, claramente Kevin Warsh, al mando. La primera medida que podemos comentar es esta métrica que se la conoce como dot plot, que es la visión de los miembros de la Reserva Federal en cuanto a la inflación. 9 de los 18 miembros, varios divididos por estados en Estados Unidos, que sería acá como las provincias, han dicho, comunicado, prevén al menos una suba de tipos de interés para este año. Es decir, que no ven que la inflación esté controlada del todo. Ya sabemos que la inflación viene muy alta y presionada al alza por el cierre del estrecho de Hormuz, que en teoría el viernes reabriría, ya vamos a charlar sobre eso. Eso es algo también que está descontado por los mercados, pero así todo se ve que no es motivo suficiente con los tipos actuales entre un 3.5, un 3.75% para bajar la inflación que viene recontra elevada y que a nivel interanual ha tocado niveles superando el 4% que no se veían desde 2023. Solo un miembro contempla un recorte de tipos este año y un participante, que se presume que sería Kevin Warsh, el presidente, no presentó proyecciones económicas. Así que, como ven, hay una visión de subir los tipos de interés, lo cual restringiría un poco el crecimiento económico y podría mermarlo. También iría en contra de lo que quiere Donald Trump, que es bajar los tipos de interés lo antes posible. Misión ahora mucho más complicada, porque en su momento, a principio de año, se podía entender, porque no estaba la inflación tan elevada, al menos no como lo es ahora, y de acá en adelante la cosa se complica a menos que el petróleo vuelva a circular y a comercializarse como era antes del cierre del estrecho de Hormuz. Así que está bastante difícil la situación por el lado de contener la inflación en los próximos meses. Si el mercado laboral está estable, con eso no hay ningún problema, por eso ahora el objetivo está completamente enfocado en la inflación. Haciendo un pequeño resumen de lo que ve la Reserva Federal antes de pasar a los gráficos y comentar algunas cositas que podrían desencadenar un movimiento mayoritariamente bajista en el S&P 500 y en la bolsa, vemos que la Reserva Federal mantuvo la tasa de política monetaria, o sea, mantuvo los tipos en el 3.5, 3.75%, en línea con lo esperado, pero hay un tono más restrictivo de acá en adelante. Hay, o al menos en lo que han comunicado, hay una menor forward guidance, que sería como una guía de cara al futuro de lo que piensa la Reserva Federal. Así que tendremos que empezar a movernos y a especular en base a reuniones, reunión a reunión, mes tras mes, que recordemos que no todos los meses hay reunión de la Reserva Federal. La Fed sostuvo que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido, a pesar de la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente, con lo que ya sabemos de Estados Unidos, Irán y el estrecho de Hormuz. El empleo laboral continúa claramente muy pero que muy sólido y estable, y que el punto más sensible volvió a ser la inflación, que está muy por encima del objetivo del 2%, que esto podría reevaluarse en un futuro, porque está muy complicado luego de la pandemia que la inflación anual para la mayoría de los países desarrollados vuelva a estar en torno al 2%. Es muy probable que se empiece a establecer más o menos alrededor del 3%, pero eso es tema más para adelante.
Y las nuevas proyecciones fueron el dato clave. La inflación esperada para 2026 fue revisada con fuerza al alza, tanto en el Personal Consumption Expenditure, que sería la inflación de precios, bienes y servicios que pagan los consumidores, que es la medida predilecta de la Reserva Federal para medir la evolución de la inflación, mientras que la tasa esperada para los próximos años también quedó más alta que en marzo. El mercado reaccionó con subas de tasa, lo que sería el bono americano a 2 años y el bono a 10 años. Están exigiendo a los inversores un mayor rendimiento porque prevén que en los próximos meses podría haber turbulencias económicas en este sentido, o al menos no un camino tan allanado de color de rosas como si se podía ver antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y que en la política monetaria el mercado ahora empieza a incorporar una suba de 25 puntos básicos para diciembre, es decir, una suba de tasas y sin cambios adicionales durante 2027. En síntesis, la Fed no movió la tasa, pero sí endureció el mensaje. La combinación de inflación proyectada más alta frente a una guía menor y las tasas esperadas más elevadas refuerza un escenario de política monetaria restrictiva por más tiempo, lo cual no ayuda, o mejor dicho, no potencia el crecimiento económico proyectado para 2026 por parte de, claramente, la renta variable, pero de las empresas sobre todo. Por eso hemos visto esa reacción en las últimas horas de negociación en el SP500 con un retroceso del 1.2 para lo que es el RSP, el SP500 equiponderado, donde los 500 valores ponderan lo mismo, 1.5, software retroceso del 2.4, ciberseguridad 1.6. Aeroespacial y defensa mermó, es cierto, todos los que venían más positivos en la jornada de hoy mermaron su rendimiento, desaceleraron un poco sobre el final, pero llegó a estar positivo, llegó a cerrar positivo igualmente, lo mismo para telecomunicaciones, retroceso del 1.7, semiconductores que venía ahí cerca de los máximos históricos, mermó un poquito el rendimiento, terminó subiendo solo un 1.4, materiales básicos, consumo, energía, financiero, industria, tecnología, incluso el consumo básico, un sector mucho más defensivo, servicios públicos, salud, consumo discrecional, los 7 magníficos, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, todos a la baja. Ahora vamos a repasar eso en profundidad para dejar la proyección en lo que podría pasar con el SP500 de cara a las próximas jornadas, de cara a las próximas semanas también, donde primero recordemos que mañana ya cierra la semana, cuando sean las 5 horas de la tarde, porque el día viernes es feriado en conmemoración al final de la esclavitud, el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, a la abolición, ¿no? Podríamos decir. Entonces, una semana un poco más corta que mañana va a ser la última de cotización. Y hay que empezar a vigilar, habiendo perdido los 7.500 puntos, la zona de los 7.350, 7.300. Ahora vamos a charlar sobre eso. Pero también, teniendo en cuenta que ya no hay más catalizadores positivos, va a iniciar dentro de unas semanas una nueva temporada de resultados trimestrales, lo cual ya sabemos que el crecimiento económico para este año está garantizado, supuestamente con un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que este viernes se va a firmar en Suiza para reabrir el estrecho de Hormuz y finalizar la guerra, con todo lo positivo, bueno, y este evento, ¿no?, de la Reserva Federal, que era lo que más estaba inquietando a los inversores, con todos estos eventos ya descontados, cuáles serían los drivers, los catalizadores positivos para seguir impulsando al SP500 luego de poco más de 2 meses de rally en donde ha subido un 21%, donde los semiconductores subieron un 100% y demás. ¿Cuánto le podría llegar a quedar de suba al SP500? Por eso lo veo más probable que inicie una corrección. Pero antes de pasar a eso, quería mostrarles este hermoso gráfico que nos da un poco de contexto de lo que podría llegar a suceder en los próximos meses con la nueva asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. He quedado un poquito chiquito, pero quiero que se vea exactamente en detalle todo lo que vamos a repasar ahora, estos datos muy muy importantes. Acá tenemos un gráfico en donde compara el rendimiento del SP500 y en sí de la renta variable cuando ha asumido un nuevo presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Tenemos datos desde 1930 hasta el 2018 con nombres que ya conocen, como por ejemplo Janet Yellen o Jerome Powell, y la fecha claramente en donde han asumido a su cargo y la máxima corrección que el mercado experimentó en unos 3 meses posteriores a la asunción de cada presidente. Por ejemplo, el de Jerome Powell va del 2 de mayo del 2018, bueno, hasta agosto. ¿Cuánto fue lo máximo que ha llegado a corregir el mercado? Un 7.3%. Y así con todos. Y luego, claramente, cuando se alcanzó ese mínimo, por acá te marca, habíamos dicho este porcentaje del menos 3.7%, acá tenés una fecha de donde se ha alcanzado, y posterior, un año después de ese mínimo alcanzado, ¿cuánto ha llegado el mercado a rendir?
en este caso, un año después del 2018, más o menos en febrero en este caso, el SP500 estuvo casi un 4% arriba. Estos datos son claves para entender el contexto de lo que podría suceder en el corto plazo y en el medio plazo si la tendencia del SP500 no se altera. Vamos a repasarlo en profundidad. Vamos a quitar del medio algunos factores, como ven por ejemplo, Eugene Meyer, que asumió en 1930, asumió justamente en un periodo muy complicado de la historia a nivel económico, ya sabemos todos lo del crash de 1929, y se enfrentó a una corrección del casi 33%. Así que datos como ese, o como por ejemplo el del 1987, también por otra crisis puntual, lo vamos a dejar de lado, porque eso nos altera el promedio y creo yo que es más conveniente centrarnos en la media, porque es algo mucho más estable y no pondera tanto como podrían ser, por ejemplo, datos extremadamente negativos que se han dado en muy pocas ocasiones, 32% y 33%. Después fíjense que hay datos negativos como 21, menos 8, menos 4, menos 8, menos 11, menos 3, menos 10, menos 2.2, menos 4, menos 7.7. Media, menos 8%. Vamos a quedarnos con ese número, el menos 8%. Entonces, asumiendo, por ejemplo, que a partir de ahora el SP500, que asumió su nuevo presidente Kevin Warsh, corrija un 8%, nos estaríamos acercando a la zona de los 7.000 puntos, 6.900. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Una vez alcance este mínimo, suponiendo que se da en un periodo de 3 meses, estaríamos hablando de junio, julio, hasta antes de septiembre, antes de mediados de septiembre, bueno, a partir de ahí el SP500 podría subir en promedio un 12.6, en la media un 14.4. ¿Por qué? Porque acá también tenemos el rendimiento positivo que ha tenido el mercado estadounidense, el SP500, un año después de esos mínimos. 22, 29%, 15, bueno, acá menos 6, menos 45, 15, 11, 64, 29.5, menos 2, 13.5, 3.8. Fíjense que no estoy yendo muy en detalle con los años y demás porque quiero que vayamos a los datos como tal y a los gráficos y a ver la media. Es decir, que suponiendo que se marca un mínimo en 7.000 puntos para redondear, a partir de ahí el SP500 tendría un 12, un 14% de suba, que sería alcanzar los 8.000 puntos. Así que estaríamos viendo que según estos datos que vemos en pantalla, que observamos acá y la estadística en base a lo que ha sucedido en un pasado, que no quiere decir que vaya a desarrollarse en el futuro, pero nos sirve como media para estar preparados y ver qué tal, el SP500 claramente luego una corrección tendría tendencia alcista por recorrer de cara al 2027. ¿Y cómo se vería esto en los gráficos? Claramente, asumiendo que esto es desde acá, desde este punto, teníamos que marcar un 8% como mucho. Fíjense que es ir a esa zona de los 7.000, 6.900 puntos, un nivel de anteriores máximos a comienzos de año, a nivel semanal, claramente. Es decir, que estaríamos haciendo un retroceso simplemente de todo este movimiento alcista de varias semanas consecutivas subiendo justamente, donde marcamos nuevos máximos históricos y estaríamos, como les decía, simplemente retrocediendo para buscar apoyo y probablemente después seguir desarrollando la tendencia alcista. Claramente acá, en esta corrección del 10% o del 8% en este caso, me estoy confundiendo con la anterior, que es así, fue un 10%, habría muchísimas noticias negativas sobre si la burbuja de la IA se ha pinchado, sobre si los semiconductores son también una burbuja y llegamos a un momento en donde las valoraciones son extremadamente caras y podría empezar una reversión muy muy fuerte del precio. Noticias negativas que siempre terminan marcando el suelo del mercado y que simplemente se utilizan para meter miedo en los inversores, marcar un suelo, revertir con fuerza y después continuar con la tendencia. Pero fíjense que más o menos ese sería el objetivo si se cumple el promedio. Claramente en el medio tendríamos que ir viendo que se pierdan niveles importantes para que le dé más probabilidades al mercado de llegar a esas zonas. Por ejemplo, se tendrían que perder los 7.300, después habría que llegar a los 7.150 y perderlos, y ahí recién podríamos plantear un nuevo objetivo en los 7.000. Y una vez estemos en este nivel, habría que esperar señales alcistas, reversiones, patrones, agotamiento, para que el mercado busque apoyo y de a poco pueda ir recuperándose. Eso es lo que planteo por el lado del SP500 en caso de que esto pueda darse. Y a partir de ese mínimo, de acá a un año, podríamos tener un potencial alcista del 12-14%, que lo llevaría, como les había dicho, a los 8.000 puntos, pero para eso falta. En líneas generales, yo creo que este escenario tiene probabilidades de darse porque, a pesar del repunte que surgió el fin de semana
bueno, en realidad el lunes, que acá fue feriado y no hubo cotizaciones, pero Estados Unidos sí cotizó. Eso fue generado por un acuerdo, en teoría, esta vez sí oficial. Lo positivo es que fue confirmado también por el lado iraní, de que el estrecho de Hormuz reabrirá y que la guerra finalizará. En teoría se va a firmar, como ha comunicado Estados Unidos, el viernes en Suiza. Eso terminó claramente impulsando a la renta variable y ha hecho corregir a todo lo relacionado a la energía, al sector energético, al petróleo y a las empresas petroleras como fue Vista, como fue YPF y demás. Pero tras ese rebote no ha llegado ni siquiera a profundizar la zona de máximos históricos y ahora lo tenemos corrigiendo. Por ende, se lee como debilidad. Vos ya tenés unos mínimos a la baja, tenés unos máximos a la baja. Esto podría ser una especie de canalcito bajista, un canalcito correctivo, pero para llegar nuevamente a los 7.200 puntos, incluso menos, tiene que empezar a perder niveles. Los 7.400, pero sobre todo los 7.350, 7.300. Como lo ha hecho en esta ocasión, solo que se recuperó rápido. Así que acá podríamos proyectar un nuevo objetivo. ¿Quién te dice en los 7.200? 7.150. Pero todavía, como les digo, falta. Es fundamental ver cómo cierra la semana mañana. Y de acá nos tenemos que ir a ver cómo podría afectar a los semiconductores, que son las empresas como Nvidia, como Intel, como Broadcom, como Taiwan Semiconductores, como Micron y entre otras muchas otras, porque fueron el principal impulsor de este rally alcista. Fíjense lo que ha subido el mercado desde los mínimos de marzo. En los semiconductores la suba es del 106%, 105% aproximadamente, con activos que han llegado a revalorizarse un 200, un 300%, y con correcciones en el medio, acá hemos visto un 10%, acá hemos visto un 6%, y la mayor fue esta de un 15-16%, en donde se ha confirmado un nuevo soporte en los 530 para el sector de los semiconductores. Habiendo parece marcado un doble techo, si se llegase a perder los 575, esto se extendería a la baja. Ojo, después hay que ver qué reacción tiene en este punto, porque tranquilamente el mercado se puede poner a lateralizar un tiempo y después seguir subiendo. Es algo completamente válido, pero en el corto plazo prevemos que esto tenga más movimiento a la baja. ¿Y por qué lo veo así de ese estilo? Por ejemplo, porque Nvidia todavía está por debajo de su resistencia semanal, a pesar del repunte, no ha podido establecerse por arriba de los 215, entonces queda expuesto a una mayor corrección. Intel también tuvo un muy buen repunte, pero no ha superado el máximo anterior y lo vemos lateralizando acá con esta zona de los 130, los $100 más o menos. Ahí me puse un poquitito en grande la cámara, así me ven mejor. Como les decía, también Broadcom ha perdido un soporte interesante, luego de haberlo superado, lateralizar y formar un nuevo máximo histórico. Estamos por debajo de los 405, así que podría iniciar un movimiento a la baja. ASML viene bien, eso es cierto, a diferencia de los demás, ha marcado máximos históricos recientemente y continúa con la tendencia, así que acá no había problema. Taiwan también está rechazando los máximos históricos, AMD también está rechazando los máximos históricos, así que podría enfrentarse a una nueva corrección, similar a la que hemos visto antes, yendo a buscar los 450, y lo mismo con Marvel, lo mismo con ARM Holdings, lo mismo con Micron también, que están ahí rechazando los máximos, pero estamos en niveles muy importantes, porque si esto, por ejemplo, que les estuve mostrando, llegase a superar el máximo anterior, si lo hace con fuerza, la tendencia podría continuar, pero para eso el sector de los semiconductores tendría que superar los 630, y ahí la fiesta sigue, no hay ningún tipo de problema, pero mientras tanto, debido al contexto y a que faltan catalizadores positivos y a lo que venimos desarrollando en las últimas semanas, en los últimos meses, un gran y hermoso rally, yo creo que en algún momento toca hacer la corrección a nivel semanal de lo que fue un espectacular tramo alcista desarrollado, que no quita que sea para simplemente descomprimir un poco, corregir, buscar apoyo y seguir subiendo. Claramente, si este escenario se desarrolla, lo estaremos comunicando en los videos y a través del canal de WhatsApp, a través del canal de Telegram, donde tienen los enlaces acá abajo en la descripción para sumarse, donde estamos a diario compartiendo información clave sobre los mercados, seguimiento en el día a día, gráficos, proyecciones del Merval, proyecciones del SP500, de lo que sucede en la jornada, lo que creo que va a suceder en las próximas semanas y demás. Tienen todo de manera gratuita. Los enlaces acá abajo en la descripción, como les digo, por si se quieren sumar a esta hermosa comunidad. Y claramente también lo veremos en los próximos videos. Pero esa sería más o menos la proyección en el corto plazo para el SP500, es decir, que la corrección continúe. ¿Y cómo esto podría afectar al Merval? Yo creo que de manera negativa, aunque últimamente el Merval está moviéndose a su bola. Es decir, tras la superación semanal que hemos visto recientemente,
este techo que fue perforado en los 2130, la tendencia podría continuar al alza. Se ha rozado los 2300, 2400, así que podemos dar por concluido el objetivo. Estuvo muy muy cerca de alcanzar, de profundizar esta zona y de hecho lo concluyo para lo que es de acá a las siguientes semanas. Pero mientras se mantenga el Merval por encima de los 2100, las probabilidades siguen estando a favor de seguir desarrollando movimientos alcistas, de continuar en esa tendencia, en ese camino. Fíjense, los mínimos cada vez son más altos. Por lo tanto, un nuevo mínimo en esta zona sería para formar un nuevo máximo. Sería algo extremadamente positivo. Veremos si se puede desarrollar. Esperemos que sí. En cuanto a los principales impulsores de este movimiento alcista, claramente teníamos a los bancos, siendo el mejor de todos francés, Banco Francés, después Macro, Galicia y por último Superville. Y también la energía estaba aportando lo suyo, aunque sabíamos que estaba un poco más castigada porque, ahora vamos a ver en los gráficos, estaban sobre, o mejor dicho, por debajo de resistencias importantes. Así que era más probable que sufran un rechazo en el muy muy cortísimo plazo. Pero yendo a los gráficos, haciendo un repaso rápido de lo que sería Banco Francés, por ejemplo, ha llegado a los máximos de este año, ahí en enero, en la zona de los 21, y preveía que tenga un retroceso, aunque sea del 6-7%, en línea con lo que formó últimamente, simplemente para buscar apoyo y después intentar superar los 21. Hoy intentó posicionarse por encima de ese nivel, pero no pudo, dejó un gran desgaste, así que no descarto que esto mañana inicie la corrección o rebote y después sí corrija con fuerza. Fíjense que en Banco Macro sucedió algo similar, esa corrección se terminó dando, pero cuando repuntó fue para buscar la resistencia anterior y ser rechazado, a diferencia de Banco Francés que la estaba superando por un momento. Es como que Banco Macro haya estado cotizando por encima de 102 y después sufrió un desgaste, la vela se dio vuelta y bueno, terminó como está terminando ahora. Esto lo deja expuesto a una mayor corrección porque estamos por debajo de un techo importante. Por el lado de Galicia también. Si bien se posiciona por arriba de los 54 o 55, por más que suba, enseguida tiene la resistencia semanal de los 60, donde preveo que al menos se tome un tiempo, se ponga a lateralizar. Y por el lado de Superville hemos visto un rendimiento espectacular del corto plazo, aunque sabemos que es de las más castigadas, la más castigada, mejor dicho, del sector bancario, y como mucho podría llegar a los 12, aunque ya ha dejado un lindo desgaste, incluso postmercado está corrigiendo un poquitito más. Sin embargo, lo del postmercado, eso va y viene, no le den mucha bola, simplemente estén atentos a cómo inicia la jornada del día de mañana. Y como les decía, en la energía, el mayor, en este caso afectado por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue YPF, que se mantenía en zona de máximos históricos, ha llegado a retroceder poco más del 10%, rechazando los $57, máximos si lo ajustamos por dividendos de los últimos años, creo que incluso son máximos históricos, y esto podría continuar corrigiendo un poco más en caso de que se firme ese acuerdo el viernes de manera oficial, hasta la zona que supo ser una resistencia y que podría ahora oficiar como techo. Estamos hablando de los 49, $48, que, o casualidad, justo coincidiría con la parte baja de este canal alcista que está formando. Así que hasta que YPF no pierda estos niveles de 46, 48, yo no me preocuparía. Sería simplemente una corrección para intentar buscar apoyo y veremos si lo mejor ya pasó para la energía, si se pone a lateralizar. Es decir, que pasaríamos una tendencia alcista a algo más lateral. Falta para eso, quédense tranquilos, vamos a ir actualizando a medida que pasen las semanas y tengamos los vivos y claramente los videos. Por el lado del gas del sur lo veíamos en la resistencia semanal de los 34, tuvo su rechazo pero buscó apoyo en los 31, una zona de anteriores techos y zona media del amplio rango formado a nivel mensual post elecciones legislativas. Entonces, como todavía cotiza por arriba de los 31, esto podría volver a impulsarse al alza hacia los 33. Sería una muy buena noticia. En cambio, fíjense que Pampa quedó un poquito más rezagado en ese sentido, porque si bien estaba por debajo de la resistencia de los 90 a nivel semanal, no tiene ninguna zona de soporte hasta los 83 que diga, bueno, acá busca apoyo y va a intentar superar los 90. En caso de que Argentina siga subiendo, genial, pero con Estados Unidos corrigiendo lo veo complicado. Además, Central Puerto tampoco pudo superar los máximos de los 16 formados en las últimas semanas y Edenor tampoco puede superar los 29, por lo tanto, al estar en una tendencia más bajista del medio plazo, podemos decir lateral en todo este 2026, prácticamente,
estamos más ante un escenario de lateralidad o correcciones. Sobre todo si contemplamos que el principal impulsor de todo este movimiento alcista fueron repuntes en la energía, pero principalmente los bancos, y que ellos están a puntito para corregir, o al menos eso nos indica la acción del precio y el análisis técnico en el corto plazo. Como conclusión, parece que Estados Unidos podría experimentar una corrección que terminaría lastrando a los mercados internacionales, pero sepan, a los mercados en general, ¿no? Sepan que simplemente sería para buscar apoyo en la tendencia del medio largo plazo. Por ejemplo, si les trazo un Fibonacci para aquellos que sean un poquito más técnicos, de todo este impulso alcista, la zona del 50%, 38, está entre los 7.100 y los 7.000 puntos. Nivel que vimos que si lo acoplamos con la corrección promedio, la corrección media que podría sufrir en los próximos meses, tiene bastante sentido. Pero tendría que ir perdiendo niveles para llegar a esa zona. Es cuestión de hacerle seguimiento y de justamente desarrollar la acción del precio. Y que claramente eso podría afectar al Merval, pero lo más importante de cara al cierre de la semana es vigilar que no se pierdan los 2100. Cualquier corrección que tenga o lateralidad, si se frena la tendencia alcista, no pasa absolutamente nada siempre y cuando a nivel semanal no vuelva a caer por debajo de los 2080, 2100 dólares. Que la anterior zona de techos sea utilizada como soporte y de ahí para arriba, a sabiendas de que en el cortísimo plazo podríamos experimentar una corrección. Hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido de contexto. Sepan que mañana vamos a estar en vivo analizando en profundidad no solo el mercado internacional y el mercado local, sino también las acciones que ustedes vayan pidiendo en YouTube a las 8 de la noche, 20 horas, como hacemos todos los jueves, y que muy probablemente el viernes o el fin de semana tengamos el cierre de la semana como tal y proyecciones de cara a las siguientes. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una excelente jornada.